Queridos hermanos, hoy celebramos el primer domingo después de Navidad. Hemos celebrado el día 25 de diciembre la encarnación del Hijo de Dios, de Jesucristo. Cuando decimos encarnación, queremos decir que en Jesús se manifestó el que era desde antes de que nada existiera. Esto lo captó el Colegio Apostólico bastante pronto. En cambio, otros maestros cristianos no. En los días en que se escribe el texto de hoy, había un maestro cristiano, un tal Cerinto, que parece que hizo escuela al enseñar que Jesús y Cristo eran dos cosas distintas, por la sencilla razón de que la carne es pecado, era una idea de la filosofía de la época, y Jesús era carne y no podía en él habitar Dios, que no habita en el pecado. Enseñaba a este tal Cerinto que Cristo, lo divino, llegó a Jesús en el bautismo y en la cruz se alejó de él. Por eso exclamó en la cruz, según la argumentación de estos, ¿por qué me has abandonado? Así que quien murió no era Jesucristo, sino solo Jesús, que era hombre. Esta doctrina podría parecer razonable y por eso atraía a cierto número de cristianos. Pero esta doctrina originaba una división en la cristiandad porque no se atenía a la verdad que los apóstoles de Jesucristo habían recibido. Nuestro texto de hoy es un no rotundo a aquella doctrina de Cerinto y sus seguidores y nos enseña a nosotros varias cosas importantes. Primero, que el mensaje que los apóstoles predicaron es verdad. Leo del texto de hoy. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hasta aquí la palabra, escribe Juan en el capítulo 1 de su primera carta, primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Nuestro autor usa los tres sentidos superiores humanos para afirmar la autenticidad del mensaje cristiano, como es el oído, capaz de oír todo lo que Jesús enseñó, la vista y contemplación, para mirar con detenimiento las cosas que fueron reales ante ellos, y el tacto, para palpar y asegurarse de lo que se oye y ve, contrario a la idea de Cerinto de que si Jesús era divino tenía que haber sido una apariencia y no materialmente alcanzable con las manos. El mensaje cristiano se deriva de lo que estamos diciendo, no es una ideología simple o simple creencia religiosa. El mensaje cristiano es una persona, Jesús, el verbo de vida. Y es la relación con esa persona lo que cuenta en el valor del mensaje cristiano, la relación con él. De tal manera es así que el mensaje y la persona de Jesucristo es uno. Pablo, el apóstol, gustaba decir que él predicaba a Cristo. Y el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, escribía que Dios nos ha hablado por su Hijo. Quien se acerca y acepta a Jesucristo recibe la vida eterna. Es una calidad de vida espiritual que corresponde a Dios y es una vida eterna que hace creer en una relación con Dios después de la vida en la tierra. Hermanos, este mensaje es el que tenemos nosotros aceptado y sabemos que es verdad, porque vivimos los efectos de esta verdad en nosotros. Para nosotros, Dios no es una idea vaga ni una ideología, sino una relación auténtica con el Dios vivo. Y esto es parte nuestra desde que creímos o aceptamos por fe que en Jesucristo Dios se acercó a nosotros. En segundo lugar, el texto de hoy nos enseña que la fe cristiana
une a la cristiandad, a la humanidad. Contra la doctrina que negaba que en Jesús se manifestó, o sea, se hizo cercano Dios a la humanidad, el autor de nuestra carta dice que la verdad del mensaje apostólico genera unidad. Hace entender. Leo el versículo 3 de nuestro texto de hoy, primera de Juan, capítulo 1. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Séame permitido mencionar como ejemplo ilustrativo a mi hermana María y el impacto que le supuso la primera vez que nos acompañó a la iglesia de Huelva, en España, y por el recibimiento cordial con que nos acogieron aquellos hermanos que pareciera que nos conocía desde siempre. Ella testifica, mi hermana María, que aquello no la dejó tranquila hasta que conoció ella misma la verdad de Cristo y descubrió en ello dónde está el secreto de esa unidad, la verdad del Espíritu, la verdad del Hijo, del Padre en su pueblo, en nuestros corazones, en nuestra mente como creyentes. En verdad que creer en Cristo Jesús y lo que Él trae a la vida nuestra es algo tan maravilloso como cierto. Y es por eso que los que así conocen a Jesús se sienten atraídos, unidos por un mismo espíritu, que es el Espíritu de Dios. Hablamos aquí de verdades que superan nuestro entendimiento, pero que es tan cierto como la vida misma. Escribe Juan, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas palabras explican cuál es el proceso de la unidad cristiana. La relación es, en primer lugar, con el Padre, Dios y con su Hijo Jesucristo. No existe una relación auténtica en la Iglesia si no hay relación auténtica con Dios Padre y su Hijo Jesucristo previamente. Qué bueno que Dios no sea una idea, sino la verdad de la vida, la que llena de sentido y satisfacción, aunque nos resulte imposible de explicar. Quien así tiene relación con Dios es afortunado y está de enhorabuena. Y en tercer lugar, un tercer asunto que deducimos del texto que hoy nos ocupa es que la unidad que genera la fe que se proclama mediante el mensaje de los apóstoles se caracteriza por la alegría en plenitud. Dice el versículo 4 de este texto de hoy: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Sé de cristianos que dicen que su verdadera familia es la de la fe, que encuentran en la Iglesia más amor, unidad y alegría que entre sus parientes. Es triste que no se viva la alegría de la unidad en la familia de la carne. Si se dice esto de la Iglesia, mis hermanos, es el testimonio más precioso que se puede anunciar. Esto glorifica a Dios y deja un elocuente testimonio de qué es lo que Cristo ha venido a hacer a la tierra, como hemos celebrado en la Navidad recientemente. Cristo ha venido a unir a Dios y a la humanidad, dar paz con Dios y con el prójimo, dar sentido a la vida, llenarnos de la felicidad que supone haber encontrado a Dios, la alegría. Mis hermanos, mis hermanas, estamos de enhorabuena al saber que podemos vivir una vida en la Iglesia que nos llena de alegría. Esto es algo que nuestra fe en Dios y su amado Hijo Jesucristo quiere en nosotros. Hoy su palabra nos dice que debemos sentir felicidad entre nosotros, que debe haber alegría entre nosotros. Hermanos, si no fuera así, algo está pasando. Algo no hemos entendido o percibido de la fe en Cristo. No nos demos por satisfechos si no es así.
Pongamos empeño en que sea como Dios nos enseña al iniciar este nuevo año, que es el año 2022. En este sentido, mis hermanos, feliz año nuevo.